Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar acerca de RT. La verdad es que siendo un miércoles a las 3 de la tarde, tener conectados arriba de 120 personas es realmente un tremendo éxito para nosotros. Así que esperemos que poder ponernos a trabajar rápido en los temas que tanto nos preocupan. Sin dudas, el manejo del COVID internamente en las empresas es un tema muy sensible y la verdad es que la cantidad de preguntas que han llegado previo a este webinar el entusiasmo que nos manifestaron previo nos llena de buena energía como para aprovechar realmente este espacio de trabajo. La idea al principio era por ahí exponer un poco más, pero dado que hay tantas preguntas, la exposición en cuanto a las normas va a ser bien concisa, iremos directo a los casos y los ejemplos de lo que realmente les pueda servir a ustedes para aplicar en el día a día de sus negocios. Por un lado, acá me acompaña mi padre, Tomás Sinclair, presidente y líder de Gamasi, segunda generación. Eh, y por otro lado tenemos a Flor Ñeco, abogada, gerente de ART, tremenda líder en lo que es ART, un tema muy sensible para todos. Así que bueno, le paso un poco la pelota a Tomás para que haga una breve intro y rápidamente nos ponemos a trabajar en lo que tanto nos preocupa. Gracias, Martín, Flor. A todos los participantes, gracias por estar acá. Gamasi es un asesor de seguros que está en este negocio hace 70 años, si Dios quiere, por muchos más. ART es un tema que es la continuadora de accidentes del trabajo de hace muchos años. Y hoy la coyuntura, el momento nos trae que ART es una pata importante en toda esta situación con pandemia a partir del COVID. Nos parecía oportuno poder brindarnos a todos ustedes y darles respuestas a sus preguntas y dar un pequeño marco de cómo es la relación de ART con el COVID y cómo debe relacionarse las situaciones de COVID con el marco de ART. Para eso, Florencia, que lleva su tiempo, sus buenas temporadas en ART, sus buenas temporadas en relacionamiento con el seguro, nos va a ir llevando de la mano. Entonces, Flor, gracias. Arranco yo con una pregunta, si querés. ¿Cómo son los tratamientos médicos de las ART a los pacientes con COVID-19? Mira, el tratamiento médico es principalmente con el sistema de teletrabajo, telefónico, videollamada, se volvió virtual. En los casos leves o asintomáticos, el tratamiento es de 10 días. Inicialmente eran de 14, y después se reintegraban a sus trabajos, pero ahora el Ministerio de Salud, que es quien maneja todos los protocolos, dispuso que son de 10 días y el día 11 ya podrían volver a su trabajo. Ahora, ¿qué pasa? El tratamiento médico, hay dos altas. Por un lado está la alta epidemiológica, que es la que da el médico, o digamos el seguimiento a aquellos casos leves, y después está la alta laboral de la RT. La alta epidemiológica debe ser ratificada por la RT, entonces vos tenés que, la prepaga otorga el alta epidemiológica y después la RT debe ratificar, y con la ratificación pueden volver a trabajar. Después está el tema de los casos más graves, donde hay internaciones, donde tuvieron síntomas, donde estos 10 es a criterio médico, no son 10 días y el día 11 se reintegran a trabajar, sino que es a criterio médico, como también es a criterio médico si se hace un segundo hisopado. Porque dentro de lo que son los requisitos para hacer una denuncia de RT, el requisito fundamental, por supuesto, es el hisopado nasofaríngeo positivo. ¿Por qué hablaste de segundo hisopado, Florencia? Porque en un primer momento se hacía un segundo hisopado antes del alta médica o el reintegro a su trabajo. Ahora, por disposición del Ministerio de Salud, este segundo hisopado no se hace más en los casos leves y asintomáticos. Directamente por el transcurso de los 10 días, ya el paciente empleado debería estar de alta epidemiológica y la RT debe ratificar esa alta. ¿Qué pasó?
En nuestro caso, por ejemplo, hay empresas que en algún momento nos preguntaron, bueno, pero yo no estoy tranquilo, yo quiero tener un segundo hisopado o que tener el hisopado negativizado para que vuelva esa persona a trabajar a la empresa. Entonces, muchas empresas se hicieron cargo de ese segundo hisopado, no están a cargo de la RT. Lo que pasa es que hay mucha demora. Entonces, en un primer momento se hacían y ahora ya en general los han dejado de hacer. Esto te lo digo a cargo del empleador, ¿no? Claro. Lo han dejado de hacer y directamente van con el alta. Me empieza a generar esto una duda que creo que se le genera también a muchos. Cuando estamos hablando que la RT toma a cargo una situación de COVID, ¿estamos hablando de personas que están en teletrabajo en su casa o estamos hablando de personas que están en la fábrica o en la oficina y han sido realmente contagios de ART en el trabajo? No, bueno, a ver, para que la RT cubra un COVID, Sí, tiene sí. que tener 3 requisitos formales y obligatorios para hacer la denuncia. Estos requisitos están establecidos por la resolución 38 de la superintendencia. Estos lo que dicen esta resolución es que tenés que, por un lado, el hisopado positivo que recién te estaba hablando. Segundo, vas a tener que el empleador va a tener que presentar una dispensa. Y tercero, una dispensa del aislamiento, o sea que de acuerdo a su actividad, que es esencial o autorizada, está dispensado del aislamiento social preventivo obligatorio. Y por otro lado, también va a tener que presentar una declaración de qué tipo de actividad realiza, la frecuencia, el tipo de tarea, la jornada. O sea, son 3 requisitos fundamentales y obligatorios. Bien. Que tienen que presentar. Se hace la denuncia, o sea, el circuito es así, se hace la denuncia del 0800 a la RT, como cualquier siniestro o enfermedad profesional. Después de esa denuncia, la RT le va a decir al empleador, usted debe presentar los requisitos obligatorios y le va a dar una dirección de email, que es lo que en general las compañías están haciendo, y en ese email van a tener que ir estos 3 requisitos formales. Recién ahí procede la apertura del siniestro de RT por COVID. Ok. Y hago una aclaración. La denuncia tiene que ser por enfermedad profesional no listada. Está un decreto, el decreto del Poder Ejecutivo, que establece que presuntivamente las enfermedades profesionales, el COVID es una enfermedad profesional no listada. Sí, Martín. Sí. Flor, si querías pasar un poco a hacer bien un repasito de la normativa, cosa de pasar, rever eso bien completito y ya vamos de lleno a todas las preguntas que ya van surgiendo. Bueno, o sea, la cobertura de COVID por una RT, las dos normas fundamentales serían el decreto 367 del Poder Ejecutivo y la resolución 38, que era lo que recién les adelanté de los requisitos formales. El decreto del Poder Ejecutivo que determina que el COVID presuntivamente es una enfermedad profesional no listada es respecto de trabajadores incluidos mediante dispensa legal del aislamiento y además que realicen tareas esenciales. La RT no va a poder rechazar la cobertura siempre de los trabajadores que sean dispensados del aislamiento y que realicen tareas, actividades esenciales. Ahora, ¿qué pasa? El decreto habla de presuntivamente que es una enfermedad profesional no listada. ¿Quién es la que determina el carácter definitivo? Porque, a ver, hablemos de una manera... En el caso de un fallecimiento, después hay una indemnización. Y si uno legalmente dice que el decreto habla de que es una enfermedad profesional presuntivamente, o sea que hay una presunción, es la superintendencia mediante un trámite administrativo que va a tener que confirmar esa presunción y determinar que hay una relación de causalidad directa e inmediata entre el contagio del COVID y la actividad desarrollada. ¿Se entiende? O sea que, si bien se puede denunciar, se denuncia el COVID, es la Comisión Médica Central la que determina la confirmación de la presunción y que efectivamente es una enfermedad profesional no listada. Bueno, esta presentación que se hace en la superintendencia, lo que hace la Comisión Médica Central puede invertir la carga de la prueba, porque en realidad
al presentar, el pedir el carácter definitivo, se tiene que acreditar esta relación de causalidad en contagio, trabajo con el contagio. La comisión puede invertir la carga de la prueba en el sentido de que en un caso donde en un establecimiento haya muchos contagios y haya contacto entre distintas personas, se presume que hubo contagio, el contagio laboral, cuando en un determinado contexto haya gran cantidad de contagiados también, o cuando haya algún hecho relevante que determine definitivamente que el contagio haya sido en el ámbito laboral, va a estar cubierto. Hay una excepción que son los trabajadores de la salud. En el trabajador de la salud hay una relación de causalidad, es inmediata, del contagio con la actividad, es directa y no es necesario acreditar nada. Y después hay un tema de plazos, en el caso de los trabajadores de la salud, se extiende a 60 días finalizada la emergencia pública sanitaria. O sea que será en mayo del 2021. Van a seguir con la cobertura de COVID hasta mayo del 2021. Ahora, los trabajadores, con el cambio de los trabajadores que estén en etapas de distanciamiento, o sea, que hayan pasado del aislamiento al distanciamiento, las zonas que hayan decretado, de ahí, habiendo transcurrido 60 días de haber finalizado el aislamiento, ya no va a cubrir más la ART los casos por COVID, porque se entiende que ya no va a ser un contagio de índole laboral. No sé si me seguiste, Tomás. O sea que una vez finalizado el aislamiento en las zonas que hayan transcurrido 60 días, ya ahí ya no cubre más la ART el contagio por COVID. Y entonces... Entonces, al no cubrir, porque se entiende que no es laboral, la única opción que tienen es ir a la superintendencia y que la superintendencia determine si corresponde o no, en el caso concreto, la cobertura. Bien. Y después, bueno, lo que te había adelantado antes, después de esto era el decreto, la resolución 38, que establece los tres requisitos fundamentales: hisopado, dispensa de aislamiento y la descripción de la tarea que realiza el empleado. Son los tres requisitos fundamentales que una vez que la empresa tiene un empleado con un COVID, con un hisopado positivo, puede dar intervención a la ART, que la ART lo va a atender. Lo va a atender o le va a hacer el seguimiento, mejor dicho, porque en este momento es seguimiento. Lo que nos está pasando, por ejemplo, que como está todo colapsado, Tomás, hay muchos casos, hay muchas veces que la empresa realiza la denuncia y a su vez ya presenta el alta epidemiológica. ¿Por qué? Porque uno hacen el hisopado, abren el siniestro con la ART y ya han transcurrido los 10 días. Entonces presentan el alta epidemiológica también. Entonces la ART, así como abre, cierra el siniestro. En los casos leves y asintomáticos, ¿no? Me encantaría que explicaras eso despacito de vuelta. Tenemos casos, por ejemplo, uno hace el hisopado, está tan colapsado el sistema que en algunas zonas el resultado se informa rápidamente y en otras zonas no, demora. Entonces, o por ahí la empresa también es burocrática internamente, que tiene que presentar la dispensa del aislamiento, la declaración de cuál es la actividad del empleado. Entonces se demoran unos días y ya prácticamente han transcurrido los 10 días y esa persona ya está lista para volver a trabajar. Y ya el alta epidemiológica se la dieron. Entonces se hace la denuncia enviando el alta y lo que hace la RT es constata telefónicamente con el empleado que no tenga sintomatología, que esté bien, que esté en su casa, que esté en condiciones de volver a trabajar y ratifica ese alta. Y así como se abrió el siniestro, se cerró. Mira, bien. Muy bien. Y te hago yo te hago otro comentario. También el otro día tuve una reunión con un laboratorio, están teniendo muchos reingresos. Porque la gente está tan sugestionada que por ahí ya tuvo el coronavirus y empieza a tener sintomatología de dolor de cabeza o un poco de dolor de garganta, y la gente está con tanto miedo que piensa que volvió a contraer la enfermedad. Entonces,
las compañías de seguro tienen que abrir el siniestro, en realidad reabrir el siniestro, llamar a ese paciente, y en la gran mayoría son rechazados porque no corresponde, o tiene una gripe, o tiene un dolor de garganta, o por el dolor de cabeza no tiene nada que ver con el COVID. Pero sí hubo casos de insuficiencia respiratoria. A ver, yo no soy médico, para los oyentes, yo no soy médica, lo aclaro, les digo, estoy transmitiendo digamos, las experiencias que estamos teniendo nosotros con nuestros clientes. Y en este caso, se toman aquellos casos, sobre todo, que tengan problemas respiratorios. Bien, bien, bien. Bueno, por lo menos hay reflexión por parte de las RTs y de la superintendencia en qué momento volver a abrir un caso. Florencia, ¿qué más nos podés volcar a esta audiencia sobre los marcos regulatorios? A ver, en el caso, por ejemplo, el caso para reabrir o determinar el carácter definitivo de la enfermedad profesional, la resolución 38 habla también del procedimiento entre la Comisión Médica Central. Es necesario, y esto lo aclaro, es cesada la ILT, o sea, el tratamiento, digamos, el transcurso del tiempo, y tenga el alta laboral, hay un escrito que se debe presentar en la comisión médica. Este escrito debe estar con patrocinio letrado. En este escrito lo importante es fundamentar la relación de causalidad directa e inmediata entre el contagio y la actividad del trabajador. Bueno, después hay que presentar fotocopia de DNI del empleado, fotocopia del DNI del abogado, la historia clínica, pero es muy importante en las presentaciones en la superintendencia la acreditación de la relación de causalidad. Eso es lo que va a llevar a que después, en el caso de una indemnización por muerte, por ejemplo, la comisión médica lo tome, la superintendencia lo tome. Los marcos regulatorios en general, todo lo que es COVID, la superintendencia ha sacado un montón de normas, resoluciones, disposiciones, y te diría que casi diariamente, desde que inició la pandemia, hace poco salió una resolución, que es la disposición 5, que habla de, porque se presentaba un problema, por ejemplo, las empresas denunciaban el accidente, la enfermedad, el COVID, en un caso de COVID, y no tenían los 3 requisitos obligatorios, entonces no podían abrir un siniestro, la CRT, entonces quedaba en un limbo, no se podía registrar ese siniestro. Entonces ahora la superintendencia notó este error, entonces hay una situación intermedia que se llama enfermedad profesional pendiente de admisibilidad. Entonces, hasta que el empleador no concluya presentando los 3 requisitos fundamentales para la admisibilidad de una denuncia, están en esa situación de enfermedad profesional pendiente de admisibilidad. Si en 15 días no lo presentan, se da de baja, no existió. En el caso de que lo presenten, bueno, se abre el siniestro. Pero esto es diario, después hubo un montón de recomendaciones, hay protocolos para las distintas actividades que la superintendencia fue publicando. En un primer momento salió la famosa resolución 21 de teletrabajo. Para evitar los contagios, lo que se buscó es que la gente, que los empleadores empiecen con la modalidad de trabajo, y aquellos que no lo venían ejercitando lo empiecen a ejercitar para evitar la circulación de gente. Después la otra resolución que hablaba de un afiche digital, que es obligatorio, de exhibición obligatoria, lo enviaron vía ventanilla electrónica a todos los empleadores, cada RT, y en el mismo había recomendaciones para la prevención del COVID. Eso debe ser... Sí, yo muchas veces me pregunto si todos los empleadores realmente acuden a la ventanilla electrónica con la frecuencia que debiéramos de acudir, ¿no? En la práctica, no. De hecho, nosotros enviamos a toda nuestra cartera de clientes, dentro de lo que es el departamento nuestro de RT, cada una de estas normativas nuevas, o eso es una obligatoriedad, la ficha de la exhibición de la ficha y de las recomendaciones. Y después, día a día van apareciendo otros protocolos, y la propia Departamento de Higiene y Seguridad de las RT están asesorando vía telefónica o vía Zoom, o medios virtuales, a los distintos empleadores de las formas o los mejores medios de cuidar a su gente, evitar contagios
Y de hecho hay una última resolución que habla de que además de aplicar los protocolos de cada una de las actividades de la superintendencia, sean bien los departamentos de seguridad e higiene de cada una de las empresas y los departamentos de medicina laboral podrán ajustar o adecuar de acuerdo a lo que ellos crean más conveniente por el tipo de establecimiento que sea, buscar las medidas más propicias para evitar los contagios. La verdad que esto está estallado, Tomás. Yo hablo continuamente con los médicos, sobre todo, estoy con una relación, te diría, diaria de 9 a 6 de la tarde, inclusive de los sábados y a veces domingos. Los médicos están buscando resolver esto, y sobre todo porque las empresas están muy preocupadas porque necesitan a la gente que vuelva a trabajar, y hay un delay entre el alta epidemiológica y el alta laboral que están otorgando las RT. Entonces los empleadores están muy, muy preocupados. Porque hay un gap de tiempo ahí, Florencia. Sí, sí. Y sí, normalmente, sí. ¿Cuánto tiempo hay de diferencia? Mira, semana, a veces son 10 días. Depende de la RT, depende digamos, la realidad es que es un problema. Y depende de la zona geográfica donde estén. Porque hay zonas que, por ejemplo... A ver, ¿estás hablando de zonas y vas a hablar también de ASPO y DISPO? Puedo, sí, claro, por supuesto. Bueno, buenísimo. Esas son las preguntas que más nos ha llegado. ¿Cuál es la diferencia en la cobertura en las zonas ASPO y DISPO? Y mismo en el panel surgieron preguntas recién, justamente ahí te la leo. Dale. Bueno, sí, esencialmente lo mismo. Hablar un poco de las zonas de ASPO y un poco de las zonas de DISPO. Bueno, la zona de ASPO, cobertura de COVID por la RT, siempre. Ahora, con el cambio de las distintas zonas, que hay varias que pasaron a DISPO y están en DISPO hace más de 60 días, o dicho de otra forma, han salido del ASPO hace más de 60 días, no van a estar cubiertos por la RT. No entran dentro del decreto. Se entiende que el contagio no es laboral, sino es contagio, digamos, se tiene que tratar como una enfermedad inculpable, y después dependerá si quieren ir a la superintendencia en el caso de querer recurrir a este rechazo, o irán a la superintendencia para ver si se revierte, pero no están cubiertos, salvo, por supuesto, y vuelvo a aclararlo, los trabajadores de la salud, que van a estar cubiertos siempre, hasta 60 días a posteriori de que haya terminado la emergencia sanitaria, que eso es mayo del 2021. En este momento ya casi todas las zonas están en DISPO. En ASPO queda acá, el AMBA. Hay varias zonas que han vuelto atrás, Jujuy, Salta, y localidades, perdón, también hay. A veces no es toda la provincia, sino localidades. Esto es muy cambiante, entonces estaban en DISPO y volvieron a ASPO, o sea, tuvo un retroceso, vuelve a cubrir la RT. La RT dejó de cubrir y volvió a cubrir porque entraron en ASPO. Hay que ver bien desde cuándo es el hisopado o la enfermedad profesional, desde cuándo se denuncia. Hay que ver bien la fecha para que lo cubra o no lo cubra. ¿Quién determina ASPO o DISPO? Poder Ejecutivo. Con el PEN. De hecho, tuvimos un caso donde había un decreto municipal, una resolución municipal que volvía en aislamiento, y tuvimos un caso que nos hicieron la consulta, y de hecho la RT se equivocó. En un primer momento nos dijo que sí estaba cubierto, y después fueron el Departamento de Asuntos Legales de la RT, hizo toda una explicación que no estaban cubiertos, que lo determina el Poder Ejecutivo. Con un decreto. Claro. ¿Qué otras preguntas tenemos, Martín? Voy. Bueno, esto ya lo hablábamos, pero
Y justo hay preguntas también acá en el chat acerca de si realizan un segundo hisopado para que el resultado dé negativo, para dar el alta médica en la RT, y en el caso de que la RT le diga que no lo hacen, si lo puede hacer la empresa y si la RT va a hacer un reintegro por esto. Estamos uniendo varias preguntas en una. A ver, muy buena pregunta. El segundo hisopado no lo hace la RT. Se puede negociar, nosotros con algunos clientes hemos negociado que la RT pague ese segundo hisopado. Lo que pasa es que puede suceder que hayan transcurrido los 10 días, que esa persona ya no contagie, que esté en condiciones de volver a trabajar, pero que el hisopado siga dando positivo por 1, 2, 3 meses después de haber tenido. Y es un problema porque hay que tomar una decisión como empresa. Hay empresas que dicen, yo no quiero que esa persona vuelva a trabajar hasta que no negativice. Y hay otras que lo entienden, que aunque sigues dando positivo, esa persona no contagia y está en condiciones de volver a trabajar. Siempre hablando de asintomáticos, ¿no? Y leves. Es una buena aclaración lo asintomático, ¿no? No, porque es una aclaración, ¿me preguntás? No, Es una buena porque aclaración, digo. sí, claro, porque si cumplen los 10 días y la RT llama al empleado para ver que tenía idea que era leve y el empleado por teléfono le informa que sigue con síntomas, sigo con fiebre o sigo con dolor de cabeza o sigo con dolor corporal o no tengo olfato o me falta el gusto, la RT si sigue con síntomas no le va a dar el alta. Está bueno el punto. Ok. Sí. Tengo otro interesante. La mayoría por ahí de los oyentes ya conoce lo que es el ILT, igual lo describiría en 2, 3 palabras. Y Okay. el COVID entra dentro de lo que es ILT. ¿Hay reintegro por la incapacidad laboral temporaria en temas de COVID? Sí, hay reintegros de la incapacidad laboral temporaria. Estos reintegros, por supuesto, es como lo que es la cobertura de riesgo de trabajo. Es los 10 primeros días a cargo de la RT y a partir del día 11 son los que la RT reintegra al empleador. Ahora, sí, hay reintegros. Ahora, ¿desde cuándo? Se entiende que es... Claro, esa era la pregunta que te quería hacer. ¿Cuándo se inicia el proceso, no? Bueno, lo que dice la normativa, o el Sí. Ministerio de Salud, que es desde que dejaron de concurrir al trabajo. Ahora. ¿Cuál normativa es esa, Flor? No, el Ministerio de Salud es lo que tiene lo que se rige las distintas RT. Ahora, ¿qué pasa? Bien. ¿Cómo podés determinar cuándo dejó de trabajar y si ese momento ya tenía COVID? Lo que marca cuando tenía COVID es el famoso hisopado positivo. Entonces, la UART, la Unión de Aseguradores de Riesgo de Trabajo, se pusieron de acuerdo que la denuncia de una enfermedad profesional va a ser desde el hisopado positivo. O sea, que la denuncia de una enfermedad profesional que va a hacer cada empleador a la RT va a poner fecha, la fecha del hisopado, de realización del hisopado positivo. Ahora, esto no quiere decir que no haya posibilidad de negociar con la RT si hay constancias médicas, hubo seguimiento por parte de la prepaga o de la obra social, que esa persona, independientemente que por ahí demoraron en hacerle el hisopado, comenzó a no asistir a su trabajo unos días antes. Entonces podés contabilizar desde antes. Pero bueno, es un tema de negociación con cada RT. Okay. Hago un breve comentario acerca de, porque hay muchas preguntas de, llegué un poco tarde, si me pueden repetir esto o lo otro. Queremos avisarles que después de la conferencia les vamos a mandar a todos un video con la grabación, cosa de que puedan reescucharla tranquilamente en sus casas y tomar nota de los puntos importantes. Y por otro lado, sepan también que están llegando de a 4 preguntas promedio por minuto, con lo cual vamos a hacer lo posible por responder todas en esta misma charla, pero de no llegar a hacerlo, quédense tranquilos que nos dejaron sus datos a la hora de inscribirse, con lo cual
nos estaremos poniendo en contacto con cada uno de ustedes para responder todas las inquietudes al respecto. Así que si hay algo que no le hayamos disculpas, quédense tranquilos que lo van a poder ver y lo vamos a poder volver a más adelante con las preguntas. Y mismo, dado que en este momento somos arriba de 160 personas, claramente por ahí necesitamos inclusive una segunda vuelta, así que también estén atentos a esa segunda vuelta. Esto no estoy terminando la charla, queda media horita más, pero por la cantidad de preguntas estoy tratando de leerlas todas, pero es como que de repente me aparecen más y más y más, con lo cual, nada, estén tranquilos que vamos a ir una por una después, asegurándonos de que todas las inquietudes queden bien canalizadas. Flor, te voy con una pregunta más que llegó bastante. Esto me parece que ya lo dijiste, pero llegaron de nuevo este tipo de preguntas, pero ¿desde qué fecha se calcula la baja laboral del empleado por COVID? La fecha es, a ver, la denuncia es desde el hisopado positivo. Eso es lo que se pusieron de acuerdo todas las ART que van a tomar las denuncias así. Ahora, ¿por qué no recorres el proceso completo? La denuncia, ¿cómo es la denuncia? ¿Cómo se hace la denuncia? la denuncia se hace, primero se llama 0800, como cualquier siniestro, el 0800 va a tomar, le va a pedir el dato de la empresa, el dato del empleado, y les va a dar una dirección de email. Van a tener que llenar el formulario de denuncia, que tiene una fecha, van a tener que decir el diagnóstico COVID-19, y después les van a mandar una dirección de email, y a ese email van a tener que enviar el hisopado positivo, la dispensa del aislamiento y la declaración que detalle la actividad, las tareas y el tiempo de jornada del trabajador. Así es el mecanismo de la denuncia. Una vez que ustedes enviaron el mail con esos 3 requisitos, ya tienen un número de siniestro. Hicieron la denuncia telefónica, ya tienen el número de siniestro. A las 48 horas, por ahí antes, pero en general es a las 48, la red llama por teléfono. Eso es muy importante, que en la denuncia den el teléfono con forma de contacto del empleado, porque ahora el sistema es todo telefónico, por videollamada, así que la forma de contactarse es esa. Así acelera los tiempos. Lo van a llamar al empleado y le van a preguntar cómo se siente, qué sintomatología tiene, y van a hacer el seguimiento por telefónico. Es así el sistema o el circuito en este momento. Y la parte de la ILT que estabas preguntando vos, Martín, recién, es la fecha del hisopado positivo, y a partir de ahí se cuenta la ILT. Pero esto no quiere decir que no haya posibilidad, en el caso que haya algunos certificados médicos, constancias de seguimiento de la prepaga, por supuesto, de la obra social, anteriores a la fecha del hisopado, se puede negociar con la RT que tomen el comienzo de la ILT antes del hisopado positivo. Ok. ¿Clara? Sí. Acá en tu velocidad de parla se nota como el ritmo que maneja Gamasi y el equipo de ART, que vamos a 1000 por hora. Hay varios pidiéndonos, Flor, si puedes ir un poquito más despacio. Dale, voy. Gamasi es el ritmo que se maneja y ART está siempre a esta velocidad. Perdón. Vamos a tratar de bajar un poco la velocidad. Parece que sí. Respirar un poco Estoy más. acelerada, me querés decir. Pero sí, estamos tirando mucha información que es muy importante y muy valiosa y están seguramente tomando nota del otro lado, con lo cual pasemos más a una velocidad de charla de universidad didáctica que velocidad operativa, ¿viste? Ok, perfecto. Tiro, Flor, otra pregunta que está buena. ¿Qué pasa si te muere? Caso de muerte por COVID, ¿está cubierto por la RT? Sí, claro. Nosotros tuvimos ya 2 casos. Las indemnizaciones por fallecimiento en términos generales, lo que sucede es que la RT se contacta con la empresa, le pide cierta documentación, esta documentación son los recibos de sueldo, la alta y baja laboral del empleado, copia del DNI, si colabora para informar cómo está constituida la familia de ese empleado fallecido, y siempre piden si tienen algún teléfono o contacto, si hay algún abogado de la familia que esté actuando.
a su vez de esta documentación que piden a la empresa, le piden cierta documentación vía, en general por carta documento, a la familia del empleado fallecido, donde le piden, bueno, tienen que acreditar el vínculo, o sea, certificado de matrimonio legalizado, bueno, el acta de defunción, por supuesto, primero, después certificado de matrimonio legalizado, certificado de partidas de nacimiento de hijos legalizados y actualizado con fechas posteriores al fallecimiento, y fotocopias de DNI de hijos, de esposa, concubino, etc. Tienen que acreditar la relación con el fallecido. Esto, en un caso, digamos, que no sea COVID, del fallecimiento, la RT digamos, recaba toda esta información y toda esta documentación y presenta el trámite en la superintendencia, que es una instancia que hace un tiempito ya es obligatoria. Esta instancia, en casos mortales se llama tipo de trámite. En casos mortales presenta toda la documentación. Lo que va a suceder es que la superintendencia va a citar todo tiene que ser con patrocinio jurídico. La familia necesita abogado obligatoriamente, no es que pueden presentarse ellos solos. Van a tener una audiencia, esa audiencia en este momento se está haciendo de forma virtual, se hace por Microsoft Teams, por el sistema Microsoft Teams. En esa audiencia está la RT, está la superintendencia, está el abogado, el familiar, y determinan, hacen un acuerdo que se homologa. Ese acuerdo después se notifica vía ventanilla electrónica, y después la RT procede al pago. En general demoran 10 días en pagar. Ahora, ¿qué pasa cuando es un caso con COVID? Cuando es un caso con COVID funciona igual que un caso de fallecimiento, indemnización por fallecimiento, pero hay una instancia anterior. ¿Se acuerdan que yo estaba hablando de que como es una enfermedad profesional que se considera presuntiva, se necesita el trámite en la Comisión Médica Central que determine el carácter definitivo, que es una enfermedad profesional no listada cubierta por la red, en cada caso concreto. O sea que los derechohabientes o el trabajador en caso de una incapacidad deberá hacer este trámite de carácter definitivo de la enfermedad. La Comisión Médica Central deberá emitir un dictamen. Este trámite se inicia en la Comisión Médica Jurisdiccional del domicilio del empleado, que hace el expediente, se elevan las actuaciones a la Comisión Médica Central, y es la Comisión Médica Central la que va a dictaminar si esta presunción es correcta y hay una relación de causalidad entre lo que es la infección por COVID y el trabajo, la actividad laboral de la persona, y en este dictamen. No hay ninguna junta médica porque no es necesario, porque acá es un tema todo probatorio, no hay que el certificado de COVID positivo está presentado, por lo cual es esa instancia administrativa previa, lo que va a demorar un poquito más. De hecho, los casos que tenemos ya están iniciados los trámites, están en la etapa de carácter definitivo en Comisión Médica Central, pero ya la RT ya está en contacto con la abogada de los familiares, están juntando toda la documentación, los certificados de matrimonio y de nacimiento de los hijos legalizados y actualizados. Que una vez que salga el dictamen, se presenta en casos mortales y sigue el curso normal como cualquier otro fallecimiento. Ok, hay muchas preguntas relacionadas con el tema de home office y COVID. Si un empleado se contagia en home office, ¿qué pasa? ¿Se contagia por la mujer, por el hijo? ¿Cómo está cubierto para RT? ¿No está cubierto? Okay. Me estoy preguntando eso. Se me enferma en su casa, no está yendo al trabajo ni nada. Bueno, los contagios por COVID de la gente que está realizando home office o teletrabajo no son cubiertos por la RT. ¿Por qué? Porque el home office, la modalidad se hizo con la idea de evitar los contagios, la idea de evitar que la persona se traslade a trabajo. Se entiende que al estar aislado en su casa trabajando no tiene contagio, y cualquier contagio que tenga por COVID no va a ser de tipo laboral, porque no está concurriendo a su lugar de trabajo, ni está viajando. Está muy bueno ese ejemplo. El otro día me comentabas un ejemplo muy simpático de si alguien se desmaya en la oficina versus si alguien
tiene un accidente subiéndose al colectivo yendo al trabajo. Uno asumiría quizá, desde la ignorancia, sin conocer bien el tema, que si tiene un accidente que naturalmente se desmayó en la oficina versus yendo a la oficina, yo entendería que si le pasó en la oficina es tema laboral y yendo a la oficina, ya acá la mayoría lo sabe porque están en temas laborales, sí está cubierto. Contanos un poquito la realidad de esta situación, porque no es lo que uno naturalmente pensaría, quizá. No, en general los desmayos no son cubiertos por la RT. El desmayo es porque uno tiene algo inculpable. No soy médica, vuelvo a aclararlo. Yo me desmayo, me bajó la presión, y no tiene nada que ver, no es un accidente de trabajo, no es un hecho súbito y violento, no es una enfermedad profesional. Esto es algo inculpable, es como una gripe. Ahora, si yo estoy yendo al trabajo en colectivo, que este fue el ejemplo que te di el otro día, y el colectivo frena de golpe y yo me caigo y me golpeo, me abro la cabeza, me golpeo la cabeza y me desmayo, ahí sí es un accidente de trabajo, es el ejemplo típico. Es un itinere donde frenó o chocó, lo que quieras, y yo me lastimé y bueno, y por el accidente de trabajo yo me desmayé. Ahora, si yo estoy trabajando y me desvanezco, porque entonces estoy propicia a desmayarme, no va a estar cubierto, es inculpable. Ok. Voy a ir a una pregunta bien marketinera, mientras leo un poco y filtro las preguntas que fueron llegando. Pero es, Sí. acá hay algunas personas que llegaron a nuestro webinar y no tienen del todo claro que Gamás es un broker, nos preguntan de qué aseguradora somos, con lo cual me parece un momento pertinente para contar cómo nosotros como broker y vos en tu equipo, Flor, desde RT, cómo es que acompañamos a las empresas en todo esta nueva normalidad, o llamémoslo como quieran, en el proceso del COVID. Ahí no sé, Tomás, ¿querés meter un bocado? Sí, tomo parte de la respuesta, Martín. Sí, Gamás es un asesor de seguros, lo dije en la presentación al comienzo, que estamos cumpliendo 70 años en este mercado y dentro de las áreas de seguros que desarrollamos nuestra profesión y asesoramiento es ART. A la ART la rige una ley, una normativa. Para compañías trabajando en ART, Florencia, son aproximadamente 13 o 14 ARTs, calculo, donde todas, Martín, ciñéndome a la pregunta, tendrían que dar la prestación acorde a la normativa de la ley. En la realidad, y me contesto con una pregunta, ¿dan todas la misma calidad de servicio? Eso ya, naturalmente voy a decir que sí, pero luego está, digamos, la parte nuestra de la práctica y la parte de la práctica nuestra que se traduce en la experiencia de nuestro cliente, ¿no es cierto? Porque esto es, el cliente o el interesado o el necesitado o el afiliado tiene una necesidad de denunciar en la RT. Muchas veces nosotros manejamos gran parte de ese siniestro. Entonces, ¿se obtiene de todas las ARTs la misma velocidad y calidad de servicio? De vuelta, la respuesta debiera ser sí. A veces la práctica te dice no necesariamente. Entonces, ¿por qué? Porque puede haber demoras. ¿Por qué? Porque puede haber saturación de horas de trabajo en la ART. ¿Por qué? Porque puede haber situaciones geográficas en lugares distantes o complejos para atender una necesidad. Grandes empresas que pueden estar en sectores, no sé, de agricultura o de minería o etcétera, indudablemente pueden decir que tienen una atención determinada versus si estás en el centro de Avellaneda o en el centro de la ciudad de San Juan. Pero esa parte, Flor, te la dejo más a vos. Sí, es así como vos estás diciendo, Tomás, la parte de servicio o agilidad de respuesta, o sea, la cobertura está fijada por ley, ahora cada una tiene sus particularidades, algunas por ahí RT son mejores en lo que es, o más ágiles en lo que es la página web, otras en el manejo o gestión de un siniestro,
otras en el reintegro de ILT, de una forma más rápida, otros son más fuertes en lo que es asesoramiento de seguridad, higiene y prevención. Cada una tiene sus características, pero en este momento, en lo que es COVID, lo que yo estoy viendo es que hay está colapsado todo el sistema, y lo que están haciendo las RT, uno tiene que pensar que la mayoría de los médicos que formaban el plantel de las RT eran traumatólogos. De repente se dio vuelta todo, necesitan infectólogos, clínicos, especialistas en insuficiencia respiratoria, entonces tuvieron que contratar médicos nuevos. Además, capacitar a su gente, no solamente médicos, sino también capacitar a la parte administrativa para dar respuestas rápidas, que el alta médica laboral de la RT esté cerca, por decirte que sería una panacea de lo que es el alta epidemiológica, por no decir lo ideal sería el mismo día. Y después, yo tengo RTs, por ejemplo, en el día de ayer estaba hablando con una que me contó que había contratado 3 empresas que están conformadas por médicos para colaborar y tratar de achicar esta brecha de tiempo entre el alta epidemiológica y el alta laboral, para que hagan telefónicamente, hagan los seguimientos telefónicos y den el alta telefónica a los empleados. Claro. Concretando mi respuesta a esta pregunta tan importante, responsablemente quiero agradecer a todo el sistema de ART la enorme involucramiento y buena voluntad y predisposición altamente positiva en resolver todo. O sea, fuerte reconocimiento a todo el sistema de ART a este momento de tanta necesidad. O sea, y también tenemos una responsabilidad nosotros ahí en facilitarle las cosas tanto al RT como al cliente, tanto al cliente como a la RT. Tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad, como todos sabemos hoy en día, no reconoce horarios, ni días, ni nada. Estás a disposición. Las RTs están a disposición y están haciendo todo lo que les da al alcance de sus brazos para resolver todas las necesidades que tienen todos los quits adheridos al sistema. Muy importante el reconocimiento de parte. Totalmente. Aparte, uno tiene que pensar que, independientemente de lo que es el protocolo que marca el Ministerio de Salud para un determinado para el tratamiento, tenés el protocolo de cada una de las clínicas para cuidar su gente, el protocolo de cada una de las ambulancias, el protocolo de cada uno de los remises o traslados para llevar a una persona. O sea, y todo eso tiene que congeniar con el protocolo que tiene la RT. Es muy difícil. Yo tuve casos, por ejemplo, que estaban en una provincia, en una zona, o digamos en un pueblo donde no había una ciudad donde no había, digamos, un sanatorio de alta complejidad. La persona, no por COVID, tenía que ir a otro lado a hacerse tratamiento, una operación, y los remises no pasaban porque estaba aislada esa ciudad. Entonces vos tenías primero que conseguir un remis con el protocolo para llevarlo, porque no cualquiera quería subir a gente a su auto. Y por otro lado, no podían cruzar porque no les permitían cruzar o viajar. Todo es muy difícil, muy difícil. Pero el sistema ha demostrado estar capacitado y el sistema ha demostrado dar la respuesta que estamos todos recibiendo. Exactamente, exactamente. Eso no lo dije, pero bueno, el decreto habla de que los gastos que tengan las RT por los pacientes por COVID van a ser solventados por el Fondo de Enfermedades Específicas, el Fondo de la Superintendencia. Dicen que va a ser insuficiente, todavía no se sabe, pero bueno, las RT van a poder recuperar los gastos, las erogaciones que hayan tenido por casos de COVID de la superintendencia de ese fondo. También, a ver, y hago otra aclaración, que siguiendo lo que vos decías, Tomás, que si el fondo alcanza, no sería un problema, pero las RT han tenido que salir a pagar o adelantar, hacer erogaciones por una patología que nunca ellos pudieron presupuestar. En las primas de RT,
Y en los cálculos de las alícuotas, nunca no se puede pensar, no hay estadística que puedas estimar cuánto te va a salir una pandemia de COVID. No Pero existe. también muy importante, y hablando siempre en favor de la RT, hemos visto que prácticamente desde el inicio de este proceso, de esta declaración de pandemia, las ARTs han acompañado muy bien a sus clientes y en muchos casos inclusive han acompañado con notas de crédito que han sido evidentemente temporarias, en algunos casos con reducción de precio, etcétera. Nuevamente, y sé que nunca va a ser suficiente, muy agradecido al sistema de ART, muy agradecido, muy reconocido. Nos quedan unos pocos minutos y hay una pregunta que está mechada con una de las que dijimos anteriormente, que es estos casos donde es un sistema mixto, donde en su gran mayoría que ya tienen home office, pero han tenido algún que otro caso donde han tenido que ir a visitar a algún cliente. ¿Cómo se demuestra en ese caso que es laboral, no laboral? ¿Se puede demostrar? ¿Qué pasa en esos casos donde estamos muy buena esa pregunta. a la Muy vez, buena. este es el problema del futuro, porque todos cuando hablamos con empresarios estamos viendo, cuando volvamos a la normalidad, ¿cuántos días de home office vamos a tener? 2, 3, 1, ¿qué sistema mixto vamos a tener? Entonces, en ese caso, ¿cómo nos manejamos? Eso es futurología, pero me encantó la pregunta, Flor. Dale. A ver, como hablaba recién, los requisitos es que sea persona esencial o autorizada para salir del home office. Si la actividad es esencial, autorizada, pueden tener la dispensa, el aislamiento y estará cubierto. Ahora, si esa persona tenía que estar haciendo home office y fue sin ninguna dispensa y no va a estar cubierto. Y en esos casos que tengan el permiso de cuidar para circular, ¿qué pasa? Está asegurado. No, bueno, pero el cuidar para circular, pues, por una actividad esencial, sí está cubierto. Pero si no es por una actividad esencial, no. Pero igual recomendamos que lo denuncien. Igual recomendamos que lo denuncien. Exactamente. Y que la RT sea quien decida. O sea, la diferencia básicamente es si su trabajo es esencial o no. Si su trabajo no es esencial y un día visitó un cliente, bueno, no está cubierto. Y Martín, es muy difícil determinar que justo se contagió cuando visitó ese cliente y no fue cuando fue al supermercado, 2 días antes. No es un corte en una mano, es una fecha muy compleja. Acá mismo en la empresa estamos teniendo hoy una persona que cree que ha tenido COVID los últimos 8 o 9 días, está recibiendo el hisopado en este momento y lo más probable es que el hisopado le llegue negativo y que haya atravesado casi 8 o 9 días con COVID. Entonces el COVID en este sentido no es tan sencillo como un corte en una mano, un resbalón, una caída, un menisco, o bueno, un menisco a veces, bueno, un menisco, ok. Un ligamento, digamos, más complicada la fecha, mucho más complicada. Estamos todos también haciendo experiencia en todo esto. Sí, muy buena la pregunta, me encantó. Tiranos otra de estas, a ver. Otra de estas. A ver. No, es que van todas muy de la mano con ese punto de recién, las últimas. Si la comisión médica resuelve que no es enfermedad profesional, no hay ¿le van a indemnización. poner la cobertura de la empresa? Sí, pero sí, exactamente, que en realidad lo cubre la prepaga u obra social o la RT. No es una enfermedad profesional cubierta por la RT. En el caso de una muerte será la indemnización normal de la ley contra el trabajo, pero no por RT. Claro. Ok, y acá saliendo un poco del COVID y volviendo a esto que ya lo hemos respondido de alguna u otra forma, respuesto, trabaja desde su casa y se accidenta en su domicilio, horario laboral. Sí. No COVID. Ok.
Se accidentó, Bueno, está haciendo home office, se golpea, tiene un accidente. Jornada laboral. ¿cómo es el sistema? Se Buena denuncia pregunta. la RT, buena pregunta. O sea, hay una resolución que es la 21 que habla de teletrabajo. ¿Cuál es el deber del empleador? Enviar a su ART el listado del personal que está realizando home office. Nombre, apellido, quill, horario, frecuencia, lunes, martes, miércoles, lunes y jueves, que esa persona y domicilio, donde está prestando, está realizando el home office. Si la empresa ha realizado, ha enviado esta información a la RT, ya estaría cubierto por home office, ya está, esa es su obligación, el empleador debe cumplir con eso. Ahora, después, en los casos que hay un accidente realizando home office, la RT lo que va a hacer es investigarlo, cualquiera. Si tiene que ver con su actividad, por decirte, y siempre hago el mismo ejemplo, yo estoy trabajando con la computadora y se me desenchufa, yo me agacho, lo enchufo porque la computadora y cuando subo me golpeo con la mesa y me lastimé la cabeza, bueno, eso es claramente un accidente de trabajo. Ahora, si me quemo cocinando y es difícil que sea un accidente de trabajo. Entonces, la RT lo que va a hacer es investigarla y si entra dentro de lo que es razonable, va a cubrir. No sé si fui clara. Fuiste clara. Fuiste clara. Gracias, Tomás. Bien, Martín, no sé cómo son los tiempos. Creo que se cayó el sistema, ¿no? ¿Se acabó? No, seguimos acá, pero se nos cortó el wifi de mi computadora, quedé ahí Dormido. frisado con los ojos cerrados. Pero bueno, para ser respetuosos de los horarios de todos, que ya estamos justo en la hora, queremos agradecerles por haber participado. La verdad es que la cantidad de preguntas que mandaron es tremenda. Los invitamos a que sigan mandando estas preguntas. Por lo que estamos viendo acá en las preguntas también, el tema de teletrabajo, podríamos hacer otro webinar específico en lo que es ART y las coberturas a la hora de trabajar desde nuestro hogar. Con lo cual, háganos llegar todas las inquietudes que para eso estamos, para tratar de darles una mano en estos momentos. Así que de nuevo, agradecerles por esta hora, un miércoles de 3 a 4, la verdad es que seguimos siendo arriba de 150 acá presentes, con lo cual, gracias y hasta la próxima. Florencia, muchas gracias y a la audiencia, Gracias. muchísimas gracias por el interés y las preguntas. Muchas gracias.